Buenos días a todos. Em, Bastante pena. Les comunico que ayer, para mí es hoy porque estoy hablando ahora, pero cuando ustedes lo oigan va a ser ayer. El día lunes estaba ya yéndome para el aeropuerto de Tijuana, no me sentía bien a la noche y a la mañana cuando amanecí ya para arrancarme para tomar el vuelo de Tijuana a La Paz, estaba con la nariz corriendo como la tengo hasta ahora, como grifo de hecho, y con fiebre, y decidí no volar. Eh, Afortunadamente, me hice también mi esposa la prueba del COVID para asegurarnos que no fuera COVID y no fue COVID. Sencillamente tengo un resfriado de los mil demonios y igual en esas condiciones no hubiera sido prudente subirme a un avión, tanto por mí éticamente como por los demás pasajeros. Eso de estornudando y con la nariz corriendo, subirse a un avión no es lo más recomendable del mundo. Y aparte, yo no me estoy sintiendo bien. Tengo el cuerpo cortado y todos los síntomas de un resfriado intenso. Eh, entonces decidí por lo menos grabar esa plática que había preparado para compartirla con ustedes, y voy a dejar la visita a Santiago para un momento en el cual me encuentre un poco mejor de salud, y pueda subirme a un avión sin culpa. Entre el COVID y los inviernos, son momentos difíciles que nos están tocando y nos tenemos todos que cuidar mucho en salud. Ahora esa nueva variante del coronavirus, la variante Omicron, realmente es preocupante. Eh, no, yo creo que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que ocuparse y cuidarse. Déjenme entonces que empiece un poco platicando del tema que quería compartir con la comunidad de Santiago el día de hoy durante mi visita. Hace ya un poco más de 2 años, a instancias de Martín Gobel, que trabaja ahora en un proyecto de planeación y defensa del medio ambiente en Cabo del Este, me invitó que fuera a visitar Santiago. Yo he pasado a lo largo de mi vida muchas veces por Santiago, he subido los arroyos hacia arriba de la Sierra de la Laguna, me he bañado varias veces en muchas de las pozas que hay más arriba en los arroyos, que son una maravilla. Y conozco la región sin atreverme a decir que soy un gran conocedor, pero adoro realmente, me encanta esa parte de Santiago y de la Sierra de la Laguna. Parece mentira que un lugar tan bonito, tan silvestre, tan baja californiano esté a su vez tan cerca del gran desarrollo inmobiliario de Los Cabos. Son como dos mundos aparte, separados nada más por una distancia muy corta. Santiago realmente en todo eso es uno de los pueblos de la península que tengo en el corazón, que realmente aprecio muchísimo. Entonces tuvimos una reunión hace un poco más de 2 años, eh, impulsado por Martín Goebel, y también estaba toda la gente de Santiago Sustentable, un grupo muy entusiasta de personas del pueblo y de la región y de la Sierra de la Laguna, que están preocupados por el medio ambiente, y tuvimos ocasión de platicar con ellos sobre el antiguo zoológico de Santiago y el qué hacer con ellos. Eso lo platicaremos en otro momento, pero por lo menos lo quiero plantear en la mente de todos ustedes. Yo tenía mucho entusiasmo de de promover que se haga, no de hacerlo yo así como un contrato, pero de generar colectivamente las ideas para que se hiciera un jardín etnobotánico en Santiago. Creo que puede ser realmente muy importante utilizar
las instalaciones del antiguo zoológico para hacer un jardín etnobotánico que de alguna manera esté en sincronía también con la belleza de los huertos que hay en Santiago. Quedan muchísimos huertos, muchos tienen todavía muchas de las características de los huertos misionales y también de la laguna de Santiago, que es un lugar maravilloso, sobre todo para observación de fauna silvestre y en particular de aves de todo tipo, incluyendo aves migratorias muy importantes. Entonces tuvimos una plática muy enriquecedora en aquel momento con toda la comunidad de Santiago y la gente preocupada por el medio ambiente en esa parte de la península que llegó. Realmente para mí fue un inmenso honor y un gran placer estar ahí y compartir ideas con todos ellos. Y casi como un comentario al partir, y recuerdo haberle comentado a Elizabeth y a otros de los compañeros, decirles, ¿saben qué? Las acuarelas de Ignacio Tirsch. Tenemos que hacer un esfuerzo para repatriar las acuarelas de Ignacio Tirsch y sobre todo usarlas como un elemento educativo en el jardín etnobotánico, si es que se hace el jardín etnobotánico. Después las decisiones migraron por otros lados. Había un proyecto también muy interesante de hacer un museo paleontológico. Y después vino el COVID y nos encerramos todos. Y de alguna manera a mí se me olvidó todas las inquietudes por el Jardín Etnobotánico de Santiago y también por la repatriación de las acuarelas de Ignacio Tirsch. Hasta principios de ese año, del 2021, cuando Elizabeth Rosas, que era la delegada municipal en Santiago, me habla y me dice, doctor, no crea que sé que nos hemos olvidado de sus recomendaciones. Tenemos que repatriar las acuarelas de Ignacio Tirsch y sería realmente muy hermoso, me decía Elizabeth, repatriarlas para el 300 aniversario del pueblo de Santiago. Entonces, déjenme, voy a compartir la pantalla. Espero que se vea bien ahí. Perdón, creo que no se compartió por alguna razón. Va otra vez. Share. Ahí está. Entiendo que ahí está. Entonces empecé a trabajar con Elizabeth, reflexionando sobre las acuarelas del padre Tirsch y tratando de contarles esta historia, se preparé esa serie de transparencias muy rápidas y muy sencillas en PowerPoint que titulé Las acuarelas del padre Tirsch, una visión singular de la antigua California. Y ese, yo sabía desde hacía muchos años, porque había visitado varias veces la página en el internet, la página web, la página en la red del manuscriptorium de la República Checa, en Praga. El manuscriptorium es un depósito que tiene la Biblioteca Nacional de la República Checa, en el cual se encuentran una inmensa cantidad de códices y manuscritos antiguos de gran valor. Y sabía que dentro de ellos estaban las acuarelas de Ignacio Tirsch, lo sabía, no era un secreto alguno. En algún momento que visité el manuscriptorio por algún otro manuscrito que andaba explorando, en mis investigaciones vi las acuarelas de Tirsch, que ellos las tienen almacenadas en el manuscriptorio bajo un gran cuidado, en gabinetes anóxicos de temperatura constante. Realmente ha invertido muchísimo la República Checa en la defensa de manuscritos antiguos. Está ahí dentro de ellos la colección de acuarelas de padre Tirsch con el nombre Codex Pictoricus Mexicanus, que en latín quiere decir, obviamente, Códice de Pinturas Mexicanas. Entonces me puse en contacto con el manuscriptorium. Estaban en ese momento, en marzo de ese año, del 2021, estaban lo peor de la tercera ola del COVID,
en la República Checa y no me contestaban los correos, nadie me prestaba atención. Yo lo había mandado la dirección de Internet general de acceso a la Biblioteca Nacional de Praga, donde en la página web decía para cualquier averiguación mandar un mensaje a ese correo. Y obviamente no estaba pasando. Entonces me puse en contacto con la Embajada de México en Praga, donde el ministro a cargo de Asuntos Culturales en la embajada sí me contestó el correo y se tomó esto muy en serio. Los héroes, por decir así, de esa historia son entonces Elizabeth Rosas y el Grupo de Santiago Sustentable. Hasta abajo en la lista, el ministro Miguel Ángel Vilchis Salgado, una persona realmente finísima, que me trató de una manera increíble, maravillosa, y se tomó esto muy a pecho. Dijo, sí, doctor. Yo pensé que me iba a ignorar totalmente el ministro Vilchis, porque sé muy bien que esos empleados en las embajadas tienen muchísimas responsabilidades, algunas muy importantes y demandantes, y yo pensé en la mitad del COVID conseguir que el ministro me preste atención para un académico medio loco que quiere traer copias digitales de unas acuarelas. Vamos a ver cómo me va. No, hombre, le dedicó un tiempo increíble. El ministro me atendió personalmente a través de Zoom, tuvimos varias pláticas, una persona lindísima. Y él finalmente fue. La Embajada de México en Praga no está muy lejos del Manuscriptorium. Se les escribió y fue en persona al Manuscriptorium, averiguó quién era el responsable de los servicios de reproducción y de publicación en el Manuscriptorium y me puso en contacto con ella. Entonces, la última de la lista de héroes de esa historia es la ingeniera Elena Mirkvanova, que es la encargada de reproducciones en el Manuscriptorium. Me puse finalmente, gracias a la intervención del ministro Vilchis, en contacto con Elena Mirkvanova y pasaron de esas cosas mágicas que a veces ocurren en la vida. Resulta que la ingeniera Mervanova nació en México, en el DF. Entiendo, porque no le pregunté mucho los detalles, que su padre era empleado en la embajada de la República Checa, en aquella época era Checoslovaquia, en México, y estuvieron varios años. Ella pasó su infancia en México y fue a la escuela primaria en México. Me contesta en perfecto español, aparte feliz de poder utilizar el español que había aprendido en México, porque en la República Checa no hay muchas oportunidades de comunicarse en español con nadie. Y finalmente logré pasar la burbuja de la Biblioteca Nacional de Praga y penetrar a distancia, pero penetrar por lo menos digitalmente en el Sancta Sanctorum, en la parte interna del Manuscriptorium, y empezar a trabajar con la ingeniera Mikvanova. Realmente hay que agradecerle a la Biblioteca Nacional de Praga, a la ingeniera en particular, de una manera especial y muy extraordinaria. Las reproducciones del Manuscriptorio, lo sé porque yo he pagado algunas, cuestan en el orden de $120 cada reproducción, junto con el permiso de utilización de la reproducción. Ella me consiguió, junto con el ministro Vilchis, la totalidad de la colección, que son como 50 acuarelas, 50 reproducciones. Me consiguió la totalidad de la colección. Hubiera sido en el orden de 5, 6, más bien $6,000. Me consiguió gratis. Yo estaba preocupado, dije, por bocón, le ofrecí a Elizabeth Rosas repatriar esa colección y a ver de dónde demonios consigo los $5,000 que vamos a tener que conseguir para eso. Ya estaba haciendo una lista de posibles donantes para ir a tirarles de la manga y a ver si podía conseguir el dinero para hacerlo. Y un día se pone en contacto conmigo la ingeniera Mirvanova y me dice, doctor, eso es una obra de un propósito superior.
usted me asegura que eso va a ir al pueblo de Santiago. Para nosotros es un gran orgullo poder celebrar el 300 aniversario del pueblo de Santiago junto con la gente del pueblo y les vamos a dar la colección absolutamente gratis. Y así fue, me mandó la colección gratis. Bajarla digitalmente fue una verdadera odisea, porque entre otras cosas, ellos con el espíritu de hacerla más compacta, compactaron toda la colección en un solo archivo compactado. Y claro, el problema de eso es que es una colección muy grande. Yo la empezaba a bajar y tarda horas, muchas horas en bajar. Y si a la segunda hora había algún error en la comunicación, se abortaba la comunicación y no había bajado ninguna de las reproducciones. Entonces estuve probando durante una semana, una y otra vez, hasta que finalmente sí le pegué y empecé a buscar qué horas eran las que había menos tráfico en Europa Oriental, menos tráfico de Internet, y a esa hora, que era como la madrugada nuestra, bajé todas las imágenes y bajaron bien. Ya en mi computadora las descompacté y se las envié a Elizabeth y también a la gente del municipio de Los Cabos, que me la pidieron también, ya con las imágenes separadas, porque entonces uno puede bajar, si bajan 10 imágenes y aborta el proceso de bajado de las imágenes, por lo menos ya tengo 10 en mi computadora y puedo probar las siguientes. Es más factible transferirlas, porque son imágenes realmente muy pesadas. Son muy pesadas porque están digitalizadas en resolución museográfica, en la máxima resolución que da el escáner de la colección, en el orden de 600 puntos por pulgada, creo que es, o más. Uno puede realmente ampliar cada una de las acuarelas a tamaño de un cuadro grande y no se va a ver los píxeles, no se va a ver la pixelación de la imagen, se va a ver la imagen en máxima resolución. Es, eso nomás como plática para todos ustedes. Quise empezar con esa imagen, que es un diseño que hizo el padre Tirsch para el altar de la misión de Santiago. Y lo guardó en sus acuarelas. Estaba tan contento con el diseño que lo guardó en sus acuarelas. Las mujeres de Santiago, en aquella época la mayor parte de ellas indígenas, las que estaban en la misión, aprendieron con el padre Tirsch a bordar sobre algodón y seda, y vamos a platicar un poco más de eso en un minuto, y le hicieron el bordado de la tela que iba sobre el altar, el mantel que iba sobre el altar de la misión de Santiago. Ese es el altar de la misión de Santiago, de la primera, que lo copió el padre Tirsch con una imagen de Santiago apóstol. Esta es de las acuarelas. Tirsch no era pintor profesional, no era pintor, punto, y mucho menos pintor de ciencia. Entonces tiene un estilo muy especial, como ustedes pueden ver. No había estudiado perspectiva, entonces el pueblo parece estar flotando en el aire con la Sierra de la Laguna atrás. Es un estilo muy naif, muy ingenuo el que manejaba, pero realmente un testimonio muy importante de la vida en la Baja California en aquellos años. Y tiene, como muchas de las pinturas naif, tiene una cierta belleza propia, dada finalmente por el estilo y el atractivo de una persona apasionada con la región y que no ha sido formalmente educada en las técnicas de la pintura. Se ve que él nomás se deslumbró tanto con la belleza de la región que empezó a pintar como mejor podía. Aquí se ve el pueblo de Santiago, con las casas de los pobladores, con la primer iglesia de la misión y el edificio más grande que las casas, el edificio conventual. Eso es, me imagino que debe ser la carretera o el camino
Real a San José del Cabo, porque hay una comunicación muy directa, muy continua con San José del Cabo. Santiago era realmente la capital en aquellos años. Se puede ver muy bien muchos elementos, el surgimiento de la agricultura alrededor del pueblo, y el uso del agua que traen los arroyos que bajan para confluir en el río Santiago, los arroyos que bajan de la sierra, y la diversión, bifurcación del agua de los arroyos en acequias. Una de las grandes contribuciones, las acequias misionales fueron una de las grandes contribuciones de los padres jesuitas a la Baja California, que eran los padres, eran excelentes ingenieros hidráulicos. Esta es una imagen de San José del Cabo. Se puede ver muy bien todavía la sierra de la laguna, y el sol poniéndose al oeste es el río San José. Abajo se ve el estero del río San José, los campos agrícolas que había alrededor de o cerca de aguas arriba del estero de San José. Es la playa arenosa donde ahora está esa gran marina que ha sido construida, y es un barco bajando cargamento. Los barcos que paraban en San José, buena parte de ellos venían no de México, sino de las Filipinas, porque San José del Cabo era el primer puerto ya en tierra misional que tocaban, en tierra mexicana, que tocaban los barcos de la nao de la China, los barcos que hacían el comercio con las Filipinas. Si vamos a hablar un poco de eso, el sur de la península, los huertos misionales tuvieron una gran influencia de la agricultura asiática que traían los padres jesuitas que estaban en las Filipinas. Había misiones muy importantes en las Filipinas, y había un intercambio cultural muy interesante a través del trabajo de los padres entre las Filipinas y el Pacífico mexicano, incluyendo la región del Cabo. Esa imagen otra vez siempre la Sierra de la Laguna como imagen de fondo muestra el segundo elemento muy importante de la cultura californiana o baja californiana en aquella época, que es el desarrollo de la ganadería. Junto con las misiones jesuitas empezaron a llegar criollos mexicanos que establecieron los primeros ranchos ganaderos en la región. Y aquí pueden ver ustedes caballos en el corral, atrás unas vacas, y el inicio de la ganadería en la región de Santiago. El padre Tirsch de rato se hartaba, iba a decir, a lo mejor es un poco poco prudente llamarlo así, pero de rato necesitaba tomar su espacio propio, y tenía una casa en la playa, atrás de esa imagen dice mi casa en la playa, con un bote y otros utensilios. ¿Quién sabe por qué no se ven otros utensilios? Deben haber estado adentro de la casa, es decir, donde tengo un bote y otros utensilios. Se ve una pitaya acá, una palma aparentemente de coco, y dos personas remando en un bote. Yo creo, pero es una hipótesis mía, que la casa del padre Tirsch estaba en Punta Los Frailes. Se ve una gran bahía acá. Al otro lado de la bahía se ve un cerro que me imagino que es el cono volcánico que sale en el centro de la punta de Cabo Pulmo, y el sol, en este caso el sol naciente, al otro lado del Golfo de California. Es, en mi leal saber y entender, la primera ilustración del Golfo de California como era en aquella época. Se nos dejó también un legado increíble de plantas. Desafortunadamente, esto requiere de un trabajo curatorial que a lo mejor podemos hacer. Yo quiero hablar con Elizabeth para a lo mejor hacer algún taller ya más en serio con la gente de Santiago, donde sé que hay naturalistas muy buenos,
para reconocer las plantas. Él anotaba abajo, por ejemplo, acá dice cacalosúchil, cardón, garambuyo, choya, nopal, porque lo que pasaba es que la percepción de Tirsch de México era México. Un poco la percepción que puede tener alguien que se va de vacaciones a Europa y junta todas sus fotos en un archivo que se llama Europa, pero Europa es muy grande y México también es muy grande. Entonces, por ejemplo, tiene acá la ilustración de los pirules, que en Baja California, por lo que sabemos, no había pirules en aquella época, pero los debe haber visto en el convento de Tepozotlán, donde él estuvo unos meses antes de venir a la Baja California. Lo mismo la ilustración del tabardillo, por ejemplo, o eso que es mimosa púdica, la vergonzosa, le pone él, que es una planta tropical, esa la debe haber visto en Veracruz. Entonces, y acá abajo tienen una ilustración que se me hace maravillosa por lo ingenua. Esa es una ilustración aparentemente del árbol de las manitas, Macpalxóchitl, una planta que crece en las selvas secas de la costa del Pacífico, como por ejemplo la costa de Guerrero, Michoacán, hasta Sinaloa. Entonces eso nos sugiere que él vio esa planta en alguna parte de su trayectoria. Sinaloa, él para llegar a la Baja fue primero a las misiones de Sonora, por el camino de las misiones de Sonora, cruzó al centro de la península, donde conoció a Miguel del Barco, que era el prior parte del tiempo estuvo de prior de la misión de San Ignacio y parte del tiempo en Comondú y San Francisco. Y después finalmente llegó a la misión de Santiago, donde lo nombraron a él prior. Muy interesante, muchísimo que hacer alrededor de esas imágenes de investigación, y a lo mejor podemos soñar todos juntos en un futuro no muy lejano, a lo mejor pronto, en un año o algo, editar esas imágenes en un libro, tratando de hacer un proyecto de identificación de las plantas y los animales que encontró Ignacio Tirsch. Aquí tienen, por ejemplo, una colección de agaves. Él como que se dio cuenta que había una gran cantidad de agaves. Y, en fin, muchas plantas. Las biznagas le fascinaron, la doradilla, que es una planta que hace como una jaula, el cirio, Fuchsia columnaris, las espinas de las biznagas que uno encuentra sueltas en el campo, le fascinaron por su forma y por su anatomía. Estas son bastante rigurosas en su ilustración anatómica. El palo de fierro, etcétera, etcétera. Lo mismo con las aves. Dibujó una gran cantidad de aves y sobre todo asociadas a huertos. Acá otra vez esto nos sugiere que no todo lo pintó en la Baja California. Esta es una granada china, una pasiflora. Esto no sé muy bien qué es, pero es una rosácea por la forma de la flor, y eso es un mamey. Es, eh, Acá también tienen la codorniz, el azul y un tordo asociados a plantas que no sabemos si son. Esta es una chirimoya posiblemente. Eso dice que son ciruelas, pero no sabemos si es la ciruela cultivada, el Spondias o jobo, o si es la ciruela de Baja California, la ciruela silvestre. Y plátanos. Los plátanos nos hablan de un comercio que había muy activo a través de la nao de la China con Asia, y nos sugiere que los primeros lugares donde llegaron las plantas traídas de Asia por los jesuitas fueron justamente en las misiones de Baja California Sur. Aquí tienen ustedes una churea o correcaminos y una paloma, junto con dos ilustraciones de burseras, de copales, y una del encino roble que él conoció en Baja California. Acá, alacranes y ciempiés que son comidos por el correcaminos. Una liebre, un coyote, borrego cimarrón, un puma. Y dibujó también muchas, son decenas las ilustraciones de plantas y animales. Hay todo un mundo para investigar.
También dibujó mucho el trabajo de la gente del pueblo en la región de Santiago. Eso es una pareja que viene de San José del Cabo hacia Santiago, y por lo que traen y también por algunas cosas que están en la descripción, que está escrita en el dialecto de Bohemia, eso parece ser seda proveniente de Manila, que llegaba en los barcos de la nao de la China, en el galeón de las Filipinas. Y obviamente acá parece que han bajado dos rollos de seda, la mujer trae otro, y lo están llevando hacia el pueblo de Santiago. El pueblo de Santiago era en aquella época la capital de toda la región, tenía una importancia inmensa. Otra vez el tema de los vaqueros y la introducción del ganado. Él fue testigo del inicio de las actividades ganaderas y de la cultura de los vaqueros de Baja California, y lo ilustró muy bien. Y después viene el tercer eje de la cultura regional, es los indígenas cochiníes y pericúes que él conoció. Esto es un grupo, una familia de indígenas, una mujer, un hombre y dos niños que llegan a la misión atraídos por los servicios que ofrecía la misión, tanto los alimentos que proveía el huerto como servicios sociales. Ilustró también muy bien la cosecha de la pitaya. Por parte de esas son obviamente mujeres indígenas, pero ya eh, aculturadas a la actividad misionera, vestidas con la ropa que les organizaban los padres misioneros. Y finalmente, eso es solo una muestra, alguna de las imágenes para darles una idea, y eso habla también de la grandeza del padre Tirsch. Esta es la llegada de don Gaspar de Portolá, que fue nombrado gobernador de la Baja California cuando el rey Carlos III decide expulsar a los jesuitas de la península. En el año de 1768 llega la Orden Real. Entonces, don Gaspar de Portolá venía con su mujer y con todo un séquito, aquí se ve un soldado que lo viene acompañando, a tomar las misiones que se le estaban quitando a los padres jesuitas, y a los padres los mandaban de vuelta a Europa. No sabemos de todas esas ilustraciones cuántas las pintó Ignacio Tirsch en el lugar y cuántas las pintó de memoria regresando a Europa. Tenemos elementos para pensar que muchas cosas las pintó de pura nostalgia y tristeza, porque los encadenaron a los jesuitas, los subieron a un barco y los llevaron a tierra firme en México, de ahí los llevaron a la Ciudad de México, a Tepozotlán, donde los arrestaron en el convento, y luego en grandes carros los cargaron, casi como ganado, los llevaron a Veracruz, donde los subieron a un barco y los llevaron a Europa. Es, y sin embargo, él hace una ilustración muy bonita de Portolá y se refiere bien de Portolá, ¿no? Esa virtud tan jesuita de la obediencia, ¿no? Yo, la verdad, no creo que hubiera reaccionado de la misma manera, pero es interesante ver cómo documentó el hecho histórico de la expulsión de los jesuitas de la Baja California sin amargura alguna, lo documentó muy, muy bien. Y finalmente, esa ilustración, que no resisto ponerla, de él en general, aunque eh, sus pinturas eran ingenuas, por llamarlo de alguna manera, pero sí hacía un esfuerzo por pintar lo que veía. Eso es algo que él nunca vio, pero que todos los jesuitas hablaban de ello, el pez mujer. Y el que describe eso muy bien no es tanto el padre Tirsch, perdón, sino Miguel del Barco, que dice que él vio, siendo es el principal de la misión de San Ignacio, un pez mujer en las salinas, en las planicies salitrosas del desierto del Vizcaíno, de la laguna de San Ignacio. Y él dice que tendría lo mide en pies como unos 2 a 3 pies de largo, lo cual anda alrededor del metro, no es una distancia tan grande tampoco, y que tenía cuerpo de pez, pero cabeza de mujer. Yo personalmente creo que lo que ellos estaban viendo
eran fetos de ballena, porque las ballenas a veces abortan, como cualquier mamífero. Es raro que lo hagan, pero a veces abortan. Y el feto, las corrientes se lo llevan, abortan cuando están muchas veces próximas a dar a luz. Y el feto llega a las planicies de sal, donde por el efecto de la sal queda preservado y seco. Lo que él dibuja como los dos pechos del pez mujer, aparte de una proyección de un jesuita que lleva meses encadenado en la tristeza y con todo tipo de pensamientos, yo creo que no son los pechos del pez mujer, sino los muñones de las manos delanteras de las ballenas, que son mamíferos y salen del pecho, y que eventualmente, una vez que nacen, empiezan a desarrollarse en las aletas, en un individuo seco en la sal de San Ignacio, pueden verse con un poco de imaginación como pechos. Y el cuello realmente existe, el cuello, los fetos ballena tienen cuello. Después el cuello desaparece cuando se llena de grasa. Muy interesante. Él hizo la ilustración basado en lo que el padre del barco le comentaba. A lo mejor incluso la hicieron juntos en el viaje de vuelta a Europa. Eso es básicamente la historia que quería contar del padre Tirsch. Voy a dejar de compartir la pantalla, me va a dar un poco de tiempo para cerrar estas ideas. Este, Hay muchísimo por hacer acá, hay muchísimo por hacer en Santiago. Yo celebro que la gente del pueblo esté preocupada por su pueblo, por la imagen de naturaleza del pueblo. Yo creo que en el contexto del crecimiento realmente aceleradísimo que tiene toda la región del sur, de la península, de la región del Cabo, Santiago puede convertirse en un destino muy importante de oferta de naturaleza, un ambiente bien cuidado y un ambiente también cultural. Finalmente, recuperar las pinturas de Tirsch, la razón por la cual yo le dediqué tanto tiempo a eso, y le puse en serio, creo que le puse mucho amor, es porque realmente se me hizo sobrecogedor recibir un llamado de Elizabeth y de la gente de Santiago, que tuvieran ese interés extraordinario por recuperar su cultura y su tradición. Yo creo que eso finalmente en lo que se haga en el jardín, en el antiguo jardín zoológico, creo que hay un potencial, insisto, increíble de hacer un jardín etnobotánico. Creo que con las ilustraciones de TIR se puede hacer también tanto exhibiciones culturales como también libros o pósters o almanaques, postales, etcétera, que se puedan vender en Santiago. Y creo que también Santiago tiene muchísimo potencial para hacer eh, turismo de naturaleza, senderos interpretativos, visita a los arroyos de la sierra, visita de observación de aves, que entiendo que ya lo están haciendo en la laguna que está en el centro del oasis. Déjenme cerrar con una idea y con esto voy a acabar. Brooks Babbitt, que fue gobernador del estado de Arizona, un gobernador muy progresista del estado de Arizona, que contribuyó muchísimo a proteger la naturaleza y a generar un sentido de pertenencia con el desierto en Arizona, gracias al cual ahora Arizona tiene un consumo de agua per cápita, Tucson en particular, un consumo de agua per cápita mucho más bajo que el resto de Estados Unidos, mucho más bajo que el consumo de agua per cápita promedio de México incluso, porque saben usar el agua, han aprendido a usar el agua eficientemente. Bruce Babbitt me decía, alguna vez reflexionando sobre estas cosas, me dice, yo conozco muchas ciudades y muchas comunidades que se han arrepentido de hacer grandes obras que parecen ser elefantes blancos. Se piensen ustedes, perdón, no quiero sacar nombres, pero la estela de luz que hicimos en la Ciudad de México para el Bicentenario, yo creo que fue un error, se ha convertido en un elefante blanco, no se ve bien, es de difícil mantenimiento y mucha gente está muy arrepentida de haber invertido dinero de la Ciudad de México en la estela de luz. Pero me dice Bruce Babbitt, yo conozco muchos casos de esos,
de grandes edificios o grandes obras o grandes monumentos que ahora la gente dice, ¿por qué hicimos eso? Me arrepiento mucho. Me dice Bruce David, pero yo no conozco ningún pueblo, ninguna ciudad, ninguna comunidad humana que esté arrepentida de haber construido un parque o un jardín botánico. Y yo creo que esa frase tiene una profundidad increíble. Ningún país o ninguna ciudad se arrepiente de plantar verde y de dejar para las generaciones que siguen una herencia en términos de naturaleza. Eso es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Nuevamente les pido disculpas, perdón, de no haber podido estar allá, pero ando fiebroso y como verán, con la nariz muy, muy mormada. Espero, Elizabeth, espero compañeros de Santiago que nos podamos ver pronto. Va un abrazo y les deseo lo mejor para esos 2 días de reuniones que tienen ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.